En este tercer domingo después de la Epifanía del Señor es mi gran gozo y privilegio saludarle en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor sea con todos ustedes. Bienvenidos sean a la Iglesia Presbiteriana Jesús. Permítame recordarnos a todos nosotros que el propósito por el cual nos hemos reunido en este lugar es no otro sino adorar a Dios por quien es Él y por lo que Él ha hecho. La adoración es declarar con nuestros labios y con nuestras vidas que Cristo Jesús es más valioso para nosotros que cualquier otra cosa, que cualquier otra persona. Así entonces, respondemos en adoración no solo a quién es Él, pero también a lo que Él ha hecho, a sus grandes misericordias hacia nosotros en Cristo. Bienvenidos sean todos, es un gozo adorar juntos esta mañana. Bien, por la gracia de Dios podemos disfrutar de este día. En la mañana orábamos los ancianos y los miembros del staff pastoral y estábamos orando y diciendo que este es un privilegio que a veces podemos dar por sentado. Adorar con libertad, adorar en libertad también. Y que todavía la iglesia puede estar abierta a pesar de la pandemia. Oremos que así siga, no la pandemia, sino la iglesia, y podamos reunirnos para adorarle presencialmente. Por lo tanto, les animo por favor a seguir observando las reglas que se nos han indicado. Uso de cubrebocas todo el tiempo, el uso del gel sanitizante. Si ha de salir, regrese por el filtro, por favor. Cuando le pregunten ahí las personas que sirven en la puerta sobre algún contacto con alguien, bueno, consciente, ¿verdad? Porque todos tenemos contacto con personas infectadas y no lo sabemos. Pero de manera consciente, pues diga usted sí, no lo oculte. Por supuesto, es muy importante que nos cuidemos el uno al otro. Bien, en esta semana en la iglesia Jesús, en la vida en Jesús, pues estamos felicitando a algunos hermanos. Su hermana Ruth Sosa cumplió años, muchas felicidades. Don Alberto cumplió años también. Su hijo, ayer cumplió su hijo. ¿Perdón? El 20 cumple, el 20, y usted el 21. Ah, mire, casi le. Así es, muchas felicidades a don Beto. Mi hijo Abner, ¿dónde está mi hijo Abner? ¿Dónde se fue? ¿Dónde acabó? Ahí está él ahí. Bueno, tuvimos mucha alegría hace 22 años cuando nació Abner. Muchas felicidades. El pastor Bonnie Holyfield y su esposa Wendy cumplieron 40 años de casados también. Bueno, ¿alguien más celebró su cumpleaños esta semana? Al parecer no. ¿Algún aniversario? ¿No? Aniversario de bodas, quiero decir. ¿No? Bueno, así que, hermanos, tengan ustedes, reciban nuestra felicitación. Bien, les recuerdo que este sábado vamos a arrancar nuestro proyecto y ya hemos recibido de varios de ustedes el apoyo, el compromiso. Vamos a ver cómo en la noche ya sabremos la cuenta final. Y todavía hay oportunidad para aquellos que quieran donar para este proyecto de donativo de alimentos. Comenzamos el sábado al mediodía y vamos a hacer esto una vez por semana, esperamos, por ahora. Y usted puede hablar con nuestro hermano Heisler si quiere servir, quiere apoyar de alguna manera. Hable con Heisler hoy mismo y entonces también si no ha entregado su compromiso, póngalo ahí en un sobre en la mesa o bueno, en los recipientes que están en la mesa. Por otro lado, le pido que si no los trajo hoy, usted puede pues ir a la oficina y entregar en la oficina su donativo, ¿de acuerdo? Si no sabe de qué estoy hablando, podemos platicar o platique con el hermano Heiser conmigo después del culto. Bien, así que también le recordamos que ya estamos a punto, si Dios lo permite, de pues llegar al mes de febrero. Y en febrero, si las cosas van bien, tendremos el cambio de
las reuniones de hombres y mujeres serán presenciales 2 veces al mes de manera alterna. Primer martes, las mujeres se van a reunir aquí con todas las medidas. Segundo martes, los varones. Tercer martes, las mujeres. Cuarto martes, los varones. Y el primer viernes del mes, la reunión juvenil de manera presencial, con todas las medidas también de seguridad. Obviamente, mientras que el semáforo esté en un color, pues ya saben que los colores no son muy fijos, de tal modo que Chihuahua ya tiene este color mostaza, ¿no? Esto es pero bueno, mientras la autoridad lo diga, lo permita, aquí vamos a seguir. Y atención, todas las personas que quieran, que no son miembros en plena comunión y estén listos para dar ese paso, tienen que hacer 2 cosas. Uno, solicitar su membresía. ¿Cómo? Pidiéndole a nuestra hermana Silvia, la secretaria, una forma de solicitud de membresía, la cual será revisada por el consistorio y nos reuniremos con usted para hablar de su solicitud. Y si se le aprueba, entonces las clases comienzan en febrero. Las clases las va a dar el pastor Alfonso, ¿sí? Para nuevos miembros. Entonces, hoy mismo pueden solicitar su membresía en la iglesia. Bueno, lo otro también que hay que tomar en cuenta es que este martes es el último estudio bíblico a las 7:30 de la noche. Probablemente seguiré grabando algunos estudios bíblicos para poner ahí en nuestro canal de YouTube. Pero lo que vamos a tener, Dios mediante, es retomar nuestro estudio de los martes, no de manera presencial, sino de manera virtual. Y ya les daré los detalles, pero los martes en la mañana. Teníamos un estudio bíblico en la mañana, a las 11 de la mañana, ¿no? 10, ¿no? Bueno, 10 de la mañana. Entonces, vamos a tener ese estudio de manera virtual. Ya le daré más detalles. Así que por la gracia de Dios empezamos a retomar algunas cosas. Bueno, hermanos, continúen ustedes ministrando, llámense el uno al otro, averigüen cómo están, llamen a otros hermanos que no han venido a la iglesia, apoyen de esa manera, continúen orando, ofrendando, diezmando y por supuesto sirviendo en la iglesia. Bueno, así que vamos a adorar a nuestro Señor. Y recuerde usted que debemos procurar y mantener una atmósfera de reverencia durante el culto. Así que oremos brevemente para preparar nuestro corazón para adorar al Señor. El llamado a la adoración esta mañana viene de Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad,
a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Oremos. Bendito seas, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque, Señor, antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de tu voluntad, nos escogiste para la alabanza de la gloria de tu gracia. Y de acuerdo a las riquezas de tu gracia, nos redimiste en Cristo y nos has sellado con tu Espíritu Santo. Oh Señor, hemos recibido las abundantes riquezas de tu gloriosa gracia y por eso te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos al Señor. Glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificar a Dios, en Cristo gracia da. Nuestras culpas son, tendremos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Sea Cristo el Señor, su plan secreta. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Iremos a alabar a nuestro gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Amén.
y porque Él es el Salvador, confesemos humildemente nuestros pecados a Él. Padre siempre fiel que nunca falla, tú dices, guárdense del amor al dinero y estén contentos con lo que tienen, porque Él ha dicho, nunca te dejaré, nunca te desampararé, pero yo te confieso, he estado descontento por lo que no tengo, he estado descontento con lo que tengo, he sobrevaluado las definiciones del mundo de pobreza y prosperidad, he infravalorado las insondables riquezas que son mías en Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Por favor, tome su asiento y en silencio, privadamente, confiese sus pecados al Señor. Confiese, no solamente en términos de esta oración, sino otros pecados que usted haya cometido. Oremos. Dios Todopoderoso, escucha, te rogamos, nuestra oración, porque hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Es para mí, como ministro del Evangelio, un gran privilegio y un gran gozo el anunciar las buenas nuevas del Evangelio a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados, a todos aquellos que creen en Cristo Jesús como su Salvador. Es para mí un gran gozo recordarles las promesas del Señor para ustedes creyentes en Cristo. Así escribe el apóstol Pedro en su primera carta con respecto a Cristo y con respecto a los creyentes. Dice así, que Cristo Jesús es esa piedra angular, escogida y preciosa. Y el que creyere en Él, dice, no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Así entonces, hermanos, el verdadero creyente halla a Jesús precioso. ¿Por quién es Él? Solo por eso. Pero también, como creyentes, Cristo Jesús es el fundamento de nuestra vida y no una roca de tropiezo. Por su gracia hemos podido creer en Él. Y porque creemos en Él y porque por obra del Espíritu Santo nos arrepentimos de nuestros pecados, tenemos su perdón. Así que, por la autoridad de la palabra de Dios, dice, les comunico estas buenas nuevas y en el nombre del Señor, por su autoridad, pronuncio su perdón sobre los que de ustedes se arrepintieron genuinamente y creen en Cristo. Hermanos, celebremos la gracia de Dios porque en Cristo somos perdonados. Amén. Nos ponemos de pie para cantar de que para nosotros los creyentes Jesús es incomparable. Cristo, no existe canción que honre el valor de tu
gloria, ni que pudiera expresar tu incomparable belleza. Eres incomparable, Cristo, te amamos, te adoramos, incomparable, Cristo, te amamos, te adoramos, Dios. No hay quien esté más allá, la magnitud de tu gracia, ¿cómo podremos pagar la forma en que nos has amado? Eres incomparable, Cristo, te amamos, te adoramos, 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 nuestro amor, nuestro todo, eres tú, Jesús. Nuestro amor, nuestro todo, eres tú, Jesús. Nuestro amor, nuestro todo, eres tú, Jesús. Eres incomparable, Cristo, te amamos, te adoramos, 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 Dios. Amén. Bendito sea el Señor por su gracia y su amor. Que la paz de Cristo Jesús sea con todos ustedes. Hermanos, a los que están en casa, salúdelos físicamente, pero a los que están lejos, a la distancia, comparta la paz de nuestro Señor con sus hermanos y sus hermanas en Cristo Jesús. Bien, confesemos, reafirmemos nuestra fe como un acto de adoración al Señor. Decimos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. A Dios el Padre celestial,
su asiento, por favor, y vayamos juntos al trono de la gracia de nuestro Dios. Oramos hoy por la iglesia perseguida también, y oramos por la nación de Burundi. Onan fue expulsado de su casa y perdió su negocio después de conocer a Jesús. Ahora él y su esposa Elisa viven con la ayuda de una iglesia. Ora para que experimenten la provisión de Dios. Oremos. Es con gratitud y alabanza que tus siervos se acercan a ti, nuestro gran Dios del pacto, nuestro Señor, para presentarte nuestro tributo de adoración. Traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos a ti, y traemos nuestras canciones, y traemos nuestras oraciones, pero también la ofrenda de nuestras vidas como un sacrificio vivo en respuesta a tus grandes misericordias en Cristo. Queremos pedirte que tú recibas el tributo de adoración que te ofrecemos. Ahora, Señor, te agradecemos por nuestros hermanos que cumplieron años. Gracias por la hermana Ruth Sosa, por Abner, por don Beto, y quien te agradece por su hijo también, que cumplió años. Gracias, Señor, por darles a todos ellos esta bendición. Gracias por el pastor Holyfield y su esposa Wendy, quienes han amado esta iglesia por muchos años ya. Bendícelos y gracias porque celebraron un aniversario más. Señor, también queremos rogarte que tú bendigas a la familia entera de nuestra iglesia. Bendice la misión, el ministerio del pastor Alfonso ahí en la misión. Bendice el ministerio de Juan entre los jóvenes, Señor, animando a toda la iglesia a abrazar el ministerio que nos has encargado, que es pasar la fe a las siguientes generaciones. Bendice a nuestro hermano Heisler, su ministerio en la iglesia en muchas maneras, Señor. Te rogamos que bendigas el ministerio de los ancianos, los diáconos, nuestro hermano Edwin, que ha estado incansablemente laborando, Señor, para que todas las necesidades sean suplidas. Don Alberto también en la administración, la hermana Silvia en la oficina, el intendente, los ancianos, Señor, que han servido a lo largo de esta pandemia. Gracias, gracias, Señor, por el ministerio de alabanza, los que sirven en la puerta, los que preparan los elementos para la comunión, los que todavía, Señor, ministran en IGES Kids. Gracias por toda la iglesia. Gracias por el lado anglo de la iglesia. Y te rogamos por los hermanos canadienses y americanos que son parte de la familia de la iglesia. Te rogamos que avives y acrecientes este ministerio. Te rogamos, Señor, por la iglesia en Deland, el pastor Deren, el pastor Tim, los ancianos, los diáconos, la congregación entera. Te rogamos también, Señor Dios Todopoderoso, que toda esta familia de la Iglesia Jesús sea una bendición para las comunidades que nos rodean y que el Evangelio sea proclamado a través de nuestras palabras o nuestros labios y de nuestras vidas. Que el Evangelio sea predicado y también que el Evangelio sea adornado con obras de misericordia. Te rogamos por nuestra comunidad, por progreso. Te rogamos, Señor, que tu reino crezca en progreso. Para ello, que esta iglesia sea fiel a su llamado, Señor. Permítenos sobreponernos al temor. Permítenos sobreponernos a las dificultades. Y te rogamos que podamos bendecir a la comunidad, Señor, con este proyecto de alimentos o con otros más. Te pedimos en el nombre de Jesús también por las autoridades locales, estatales, federales. Te rogamos, Señor, que cada uno de los que están a cargo de los poderes de la unión en todas sus ramificaciones tengan, Señor, el pleno conocimiento de que son personas que han de dar cuentas a ti. Y te pedimos por cada uno de ellos, por las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Policía de Progreso, el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina,
Pedimos en especial por la hermana Lupita, don Ignacio Reyes, que trabajan ahí sirviendo. Te rogamos por todo el personal médico a nivel local, estatal, federal y en todo el mundo, que están realmente sufriendo, Señor, y trabajando incansablemente. Ten misericordia de todos ellos. Protégelos. Te pedimos por aquellos que están enfrentando la enfermedad del COVID en su cuerpo, los papás de nuestra hermana Gaby, su hermana. Cuídalos, protégelos, sánalos, Señor. Te rogamos por conocidos y amistades, parientes que también han sido infectados. Te rogamos, Señor, que tú tengas misericordia de ellos también. Te rogamos que protejas a toda la iglesia, Señor. Pero sobre todo te pedimos que nos protejas, no nada más de los males externos, sino de los males peores, como por ejemplo el pecado que todavía reside en nosotros los creyentes. El pecado, Señor, es nuestra más grande amenaza, no el SARS-CoV-2. El pecado es la más grande amenaza en la vida de nuestros hijos y jóvenes y esposos no creyentes y esposas no creyentes y padres no creyentes. Oh Señor, permítenos tomar con seriedad esta realidad. Y Señor, te rogamos por el ministerio de la palabra en la iglesia. Te rogamos por la lectura de la palabra, por su exposición. Ahora que tu palabra será leída, te suplicamos en el nombre de Jesús que concedas a tu pueblo un corazón humilde y reverente y que tiemble ante tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Encontramos nuestra primera lectura en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Zacarías, capítulo 11, versos 4 al 13. Repito, Zacarías, capítulo 11, verso 4 al 13. Puestos de pie, escuchemos. Así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque aquí yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia, y al otro atadura, y apacenté las ovejas. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije: no los apacentaré. La que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi cayado, gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije: si les parece bien, denme mi salario, y si no, déjenlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Segunda lectura, Evangelio de Mateo, capítulo 26, versos 14 al 16. Mateo 26, 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote,
fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieren dar? Y yo se los entrego. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Esta es la palabra de Dios. Gracias. Quiero invitarles a todos ustedes a abrir su Biblia o a mantenerla abierta en el Evangelio de acuerdo a Mateo, para continuar la exposición de este Evangelio. Estamos en una sección del Evangelio que hemos llamado Preparativos para la Pasión del Señor. Y antes de exponer el pasaje que está frente a nosotros, es decir, Mateo 26, 14 al 16, vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, queremos rogarte que cada uno de nosotros sepa lo que tú dices en tu palabra. Tú dices: a este miraré, aquel que es humilde y quebrantado de corazón y que tiembla ante mi palabra. Oh Señor, permítenos esta respuesta de temor reverencial a tu palabra, hacia tu palabra. Pero para ello pedimos que el predicador pueda hacer una exposición clara y fiel de lo que se ha escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Permítenos responder en obediencia a tu palabra, siendo la primera obediencia arrepentimiento y fe. Y también una obediencia que se manifieste en cambio de manera de pensar, en la manera en que sentimos y en la manera en que actuamos. Pues te lo pedimos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Permítame preguntarle lo siguiente: ¿qué tienen en común Marcus Brutus, Cypher, Anakin Skywalker, Fredo Corleone, Saruman y Benedict Arnold? Y puedo añadir Marina la Malinche. ¿Qué tienen todos estos en común? Bueno, sí, lo adivinó, a pesar de que hay nombres aquí que usted quizá no conozca, porque usted no es quizá no es tan cinéfilo como su servidor. Quizá hay algunos nombres como Cypher que escapen a su conocimiento. Cypher es un personaje de la trilogía, al menos en la primera de las películas de la trilogía Matrix. Fredo Corleone del Padrino, por supuesto. Y Benedict Arnold, este es un hombre cuyo nombre llegó a significar precisamente lo que todos estos tienen en común. ¿Qué tienen en común? Todos son traidores. Pudiéramos añadir LeBron James, pudiéramos añadir Luis Figo cuando traicionó al Barcelona para irse al Real Madrid. Y en fin, pudiéramos añadir muchos nombres. Pero todos estos que he mencionado son traidores. Ahora, ¿quién es el más grande traidor de todos? Si usted hace una búsqueda en Google, encontrará que casi siempre el nombre de Benedict Arnold aparece. Y este hombre traicionó a las colonias norteamericanas, ¿sí? Vendió, si ustedes quieren, todo un ejército a los británicos. Cometió una terrible traición. Es interesante que su nombre se repite una y otra vez. Verá usted, para Dante Alighieri,
La traición era el peor pecado, o al menos así lo refleja en su obra La Divina Comedia. En el primer libro de esa obra, Inferno, inferno es la palabra italiana para infierno. En esa primera parte de la Divina Comedia, Dante describe su viaje por el infierno, a través del infierno, guiado por el poeta romano de la antigüedad, Virgilio. Ahora, el infierno de Dante, como él se representa o como él lo concibe en su obra, está dividido en 9 círculos, ¿sí? 9 círculos. Ahora, el 9º círculo, el último, está dividido aún más en 4 anillos, ¿sí? Y los límites de estos están marcados solamente por la inmersión, o sea, cuán inmersos están los pecadores ahí. Ahora, el último de estas divisiones del infierno, de los círculos del infierno, recibe por nombre Judecca, J-U-D-E-C-C-A, Judecca, ¿sí? Y ahí está Satán sentado en el fondo del 9º círculo, en el último anillo, Judecca. En este 4º anillo del 9º círculo, ahí están los peores pecadores, según lo describe Dante en su Inferno. ¿Quiénes son los peores pecadores? Los traidores, los que traicionan a sus benefactores. Ahí ellos son castigados. Y ahora, en el fondo del infierno, ahí está Satanás, quien en la Divina Comedia, en el infierno, es representado como un demonio gigante que tiene 3 rostros y unas alas como semejantes a las de un murciélago debajo de o fijadas a cada barbilla o debajo de la barbilla, 3 rostros. Pero lo interesante es que en sus 3 bocas, con sus 3 bocas, él está masticando algo. En una boca, él mastica a Marcus Junius Brutus. ¿Y quién es este? El que traicionó a Julio César. Hay una famosa frase supuestamente dicha por Julio César. Yo no sé el latín, pero más o menos es algo así como et tue brute. O sea, le dice, ¿eres tú Brutus? No eres tú bruto, así como que no sabes, sino eres tú Brutus, o sea, la traición tremenda, ¿no? Y por supuesto, también está ahí en la otra boca Gaius Cassius Longinus, otro de los traidores. Pero en la tercera cabeza, o la primera, según lo veamos, está Judas Iscariote. Satanás mastica una y otra vez a Judas Iscariote. Obviamente no vamos a tomar nuestra idea de cómo es el infierno de la Divina Comedia. Por supuesto, ese no es el punto. No vaya usted a casa pensando, ¿sabe qué dijo el pastor? ¿Verdad? Compartiendo, mejor dicho, ¿sabe qué dijo el pastor? Que el infierno es así. No, yo no dije que el infierno es así, por supuesto. Pero el punto es que para Dante, Judas está en el peor lugar del infierno porque cometió para él el peor de los pecados, la traición. La traición. Y todos nosotros sabemos que la traición duele. Y duele mucho. Por experiencia lo sabemos. Pero la traición de la que estamos hablando aquí no tiene comparación. Es la traición de Judas a Jesucristo. No hay peor traidor, quizá diríamos, que Judas Iscariote. Ciertamente, noten cómo la Biblia se refiere o cómo habla de Judas. Por ejemplo, en Mateo 10:4,
Cuando se habla de los que fueron elegidos por Jesús para ser sus apóstoles, se dice Simón el celote y Judas Iscariote, quien le traicionó. Mateo 26, 25, Judas, quien le habría de traicionar, respondió: ¿acaso soy yo, maestro? Y él le dijo: tú lo has dicho. Judas Iscariote, el que le traicionó, Marcos 3, 19. Lucas 6, 16, y Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Juan 12, 4. Pero Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que estaba a punto de traicionarle, dijo, Juan 18, 5, Judas, quien le traicionó, estaba con ellos. Y bueno, en lugar de ser un discípulo fiel, guiando a las personas a Jesús o guiándolas para seguir a Jesús, dice Hechos 1:16, él llegó a ser un guía de aquellos que le arrestaron. Bueno, así es como la Biblia, así es como el Nuevo Testamento se refiere a Judas, el traidor, quien le traicionó. Al considerar este pasaje, es decir, Mateo 26, 14 al 16, tenemos que hacerlo a la luz del pasaje inmediatamente anterior. Esa historia que Mateo, bajo la dirección del Espíritu Santo, decidió insertar justo antes del pasaje de hoy y justo después del complot en contra de Jesús, es decir, la historia del ungimiento de Jesús en Betania, la cual está en medio de dos narrativas del complot y la traición a Cristo. Ahora, tenemos que considerar a la luz de este pasaje inmediatamente anterior lo que leemos hoy. Si queremos entender o tener un mejor entendimiento de cuán malvado, cuán perverso el acto premeditado de traición a nuestro Salvador por parte de Judas realmente fue. Y así entonces podemos nosotros ver en el pasaje anterior que María, si tomamos lo que se dice en los otros evangelios, María demostró su devoción a Cristo de manera extravagante, públicamente, derramando perfume costosísimo sobre Jesús frente a muchas personas que se encontraban ahí. Judas, por otro lado, él se reunió en secreto con los principales sacerdotes. ¿Para qué? Para ultimadamente traicionarle. Bueno, María entregó algo que era de gran valor para ella. ¿Por qué? Porque para ella Jesús poseía un valor intrínseco, inherente, que sobrepasa a todas las cosas. Y para demostrar su afecto por el Señor, para demostrar su amor por el Señor, ella entregó algo de gran valor. Algo que era precioso para ella, pero no más precioso que Jesús. En cambio, Judas demostró su profundo odio por Jesús al recibir dinero sangriento, diría alguien. Dinero de traición al entregar a Jesús. Así entonces, al yuxtaponer, es decir, al poner uno junto al otro, sí, la devoción, o al poner una junto a la otra sería mejor dicho, la devoción de María y la traición de Judas, pues Mateo quiere que entendamos nosotros, ¿sí? Por un lado, cuán digno de alabanza verdaderamente fue el acto de devoción de esta mujer y cuán terrible, cuán despreciable, cuán nefasto, cuán vil, cuán ruin fue el acto de traición de Judas. Bueno,
Ciertamente, a veces las cosas cuando están en contraste, bueno, pueden demostrar lo que son. O sea, uno no quiere en la escuela estar en un examen oral junto al más inteligente, por supuesto que no, ¿verdad? Busquemos y encontremos a alguien más o menos inteligente y parémonos junto a él. Entonces este acto de Judas resalta más cuando se considera en contraste con lo que esta mujer hizo. Bueno, al considerar entonces la traición de Judas, tendremos no otro remedio más que ser confrontados, seremos confrontados con algo que John MacArthur dice y me parece que es digno de tomarse en cuenta. O entronas a Jesús, entronas a Jesús o le traicionas. No hay, ¿sí? Aquí no hay nada a medias, no hay medias tintas. O le entronas o le traicionas. O eres María o eres Judas. O derramas tu amor por él, en él, a él, o le vendes por cualquier precio que consideres apropiado. O eres María o eres Judas. No hay término medio. O le entronizas o le traicionas. O derramas tu amor por él, a él, o le vendes por cualquier precio que consideres apropiado. Así entonces, tendremos nosotros, frente a nosotros, esta realidad con la que somos confrontados. La traición de Judas, de hecho, nos enseña una verdad crucial que nosotros debemos tomar con absoluta seriedad. ¿Cuál es esta esta lección, esta verdad crucial acerca de la traición de Judas? Bueno, aquí está. Ya que, o puesto que, estar cerca de Jesús no es garantía de que somos salvos, debemos asegurarnos de que tenemos verdadera fe salvadora. Ya que estar cerca de Jesús no es garantía de que somos salvos, debemos asegurarnos de que tenemos verdadera fe, es decir, fe salvadora. Y en este pasaje vamos a encontrar dos advertencias que parten de dos características, si ustedes quieren, de lo que hizo Judas o de quién Judas era. Estas advertencias tienen que ver con quién era Judas. Y antes de que usted diga, bendito sea Dios que yo no soy como Judas, vale la pena que todos nosotros consideremos seriamente estas advertencias. La primera de estas es una advertencia en contra de pecado premeditado en contra de Jesús. Pecado premeditado en contra de Jesús. Dice la palabra de Dios en el versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré. Noten cómo comienza Mateo. Entonces uno de los 12. Uno de los 12. Judas fue llamado por Jesús y elegido por Jesús para ser su discípulo, para ser un apóstol. Judas oyó la enseñanza de Jesús, escuchó el sermón del monte, oyó a Jesús hablar de sus parábolas y lo que es más, tuvo el privilegio de recibir la interpretación de esas parábolas en privado junto con los otros discípulos.
Judas fue comisionado por Jesús para proclamar el evangelio del reino. Fue enviado por Jesús para sanar enfermos y echar fuera demonios. Judas vio a Jesús levantar muertos, calmar tempestades. Judas era uno de los 12. Y nosotros pudiéramos inferir o pudiéramos concluir que el estar cerca de Jesús pues era la demostración de que Judas tenía verdadera fe salvadora. Pero ¿sabe? Esto no era el caso. De la misma manera, nosotros pudiéramos también asumir y dar por sentado que estar cerca de Jesús muestra que yo soy salvo. Es decir, vengo a la iglesia, asisto a los estudios bíblicos o escucho la predicación de la palabra, oigo los sermones en línea o los veo tal vez. Participo, oro, diezmo, ofrendo, sirvo en algún ministerio y todo eso demuestra que yo soy salvo. Pero ese no es necesariamente el caso. Todos los padres aquí que tienen hijos en la iglesia también pudieran dar por un hecho que sus hijos son salvos porque están cerca de Jesús. Podemos dar por un hecho que nuestro cónyuge es salvo porque también está cerca de Jesús. Pero escuche lo que la palabra de Dios dice. Esto no es garantía de que la persona tiene verdadera fe. Mire usted, Judas era un hombre que a pesar de estar cerca de Jesús, era un hombre hostil hacia Cristo. Era un hombre que no amaba a Cristo, como veremos. Ahora, es posible que en la comunidad visible del pacto, la iglesia, haya personas que, escuche bien, están en cercanía a Jesús y con las cosas de la fe sin ser salvos. Ahora, Judas, él hizo algo aquí terrible, diríamos nosotros. Fue a estos líderes religiosos y les ofreció vender a Jesús. Ahora, esto no fue algo producto de el calor del momento, ¿sí? No fue algo que se dio cuando estaba enojado o perdió los estribos y no sabía qué estaba haciendo. El pecado de Judas fue premeditado. Y entonces él decidió ir y llevar a cabo su plan. Oh, hermanos, el pecado premeditado es algo muy serio. Todo pecado es algo muy serio. Y en un sentido todo pecado es premeditado. Pero aquí estamos hablando de una decisión consciente. De una decisión consciente. Ahora, esto, hermano, pudiera estar indicando, pudiera estar revelando de que a pesar de su cercanía a Jesús, usted no tiene fe salvadora. ¿A qué me refiero? Me refiero a cosas como esta. Si yo sé que no lo debo hacer, pero sí, es pecado, sí lo sé, pero Dios entiende, ¿no? Ay, sí, es pecado, pero luego me arrepiento. Ahorita lo necesito. Sé que estoy haciendo mal. Algunos de ustedes dicen, es interesante, y esto puede ser así como al calor del momento. Van a decir algo en contra de una persona. La verdad, pastor, Dios me perdone, pero, ¿no?
O sea, aquí está, ¿no? Y nosotros quizá no tomamos en cuenta la seriedad del pecado premeditado. Pero escuche lo que dice el escritor de Hebreos. Si va conmigo al capítulo 10 de la carta a los Hebreos, note por favor, ¿qué pudiera ocurrir? ¿Cuál pudiera ser el destino de una persona que deliberadamente peca? Dice así, comenzando en el versículo 26, 10:26 de Hebreos. Porque si pecaremos voluntariamente o deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿De qué está hablando el escritor de Hebreos? ¿De alguien que pierde la salvación que una vez tuvo? No. Está hablando de personas en la comunidad visible del pacto que aparentemente tenían fe salvadora, pero que a la postre terminan por voluntaria y decididamente y deliberadamente, terminan por repudiar a Jesús, por abandonar a Jesús para obviamente seguir sus deseos pecaminosos. ¿Y qué es lo terrible de todo esto? Dice el escritor, ya no hay ningún sacrificio por los pecados de esa persona, solamente una horrenda expectación de juicio y de hervor. Y en el capítulo 12 de Hebreos tenemos un ejemplo trágico de un miembro de la comunidad del pacto, de un heredero de la promesa del pacto, Esaú, de quien se nos dice, vendió su primogenitura. ¿Por qué? Por un plato de potaje. Oh, cuántas personas después de haber recibido conocimiento de la verdad terminan abandonando la iglesia por seguir o perseguir una relación, por casarse con una persona que no es cristiana. Cuántas personas por ganancia, por un negocio, por un aumento, por más dinero, terminan repudiando a Jesús. ¿Cuántas personas por placer terminan repudiando a Jesús por seguir algo ilícito, alguna relación, algún negocio, ilícitos? Amados hermanos, dice alguien así, no tenemos las oportunidades de traicionar a Jesús de nuevo en la carne, pues como lo hizo Judas, entregándole en manos de sus enemigos. Eso es cierto. Pero a menudo tenemos la oportunidad de prácticamente traicionarle. R.C. Sproul dice que cada pecado es un acto de traición cósmica. Así le llama al pecado. Traición. Cada pecado es traición. Decimos que confiamos en Él para salvación y solamente en Él. Decimos que Él es nuestro Señor, el Señor y amo de nuestras vidas, y aún así todos nosotros somos tentados en ocasiones a deliberadamente hacer aquello que le desagrada. Y lo sabemos, estamos conscientes de ello. Lo sabemos de antemano, sabemos que es pecado, sabemos que desagrada a Dios. Pero aún así decimos, sé que es pecado, pero de todos modos lo voy a hacer. Podemos pensar en los jóvenes que pues saben que es pecado, pero aún así deciden practicar inmoralidad sexual con su novia o con su novio, o alguno de nosotros, varios de nosotros, todos de nosotros, qué sé yo, cónyuges, que aún sabiendo que es pecado, lo perseguimos algo ilícito.
O el hombre de negocios, o el empleado, el trabajador, ¿sí? Que sabe que es pecado, pero aún así decide hacer trampa en sus impuestos. O el trabajador que sabe que es pecado, pero aún así decide unirse a los demás trabajadores en robarle a su jefe, justificándolo, usando la baraja de Robin Hood, ¿no? Yo solo le robo a los ricos para dar a los pobres, que es mi familia, ¿no? Y así por el estilo. Pudiéramos pasar horas mencionando ejemplos, pero basten estos para ilustrar es la seriedad del pecado premeditado en contra de Jesús. Amado hermano, si el patrón de la vida de cada uno de nosotros es o sigue siendo pecado consciente y deliberado, esto puede estar mostrando que no hay fe salvadora en mí, sin importar cuán cerca esté de Jesús. Tan cerca como ser pastor, como popularmente ustedes, no pastor, tú que estás cerca, estás más cerca tú ahora, ¿no? O cualquiera de ustedes. Una vez más, si el patrón que encuentro en mi vida es pecado premeditado, sé que está mal, y lo hago, esto pudiera ser un indicador de que no soy verdaderamente salvo, sin importar que yo esté cerca de Jesús. Judas era uno de los 12. Por otro lado, hay otra advertencia aquí que debemos tomar en cuenta. Y esto lo encontramos también en la vida de Judas. ¿Cuál es esta advertencia? Una advertencia en contra de amar algo o a alguien más que a Jesús. Amar algo o a alguien más que a Jesús. ¿Sí? Porque esto también puede ser evidencia de que no hay fe. Debo yo asegurarme de que este no es mi caso. Y en un sentido lo es el caso de todos. ¿Qué fue lo que motivó a Judas, nos preguntamos, para traicionar a Jesús? Es una pregunta interesante. ¿Qué estaba pasando en el corazón de Judas? ¿Qué le movió a entregar a Jesús? Bueno, algunos eruditos sugieren que Iscariote, Judas el Iscariote, significa hombre de Keriot. Keriot era el nombre de 2 ciudades diferentes en Judea y Moab. Bueno, si este era el caso, Judas entonces sería probablemente el único discípulo que no era de Galilea. Y entonces, quizá y solo quizá, por eso él resentía y tenía envidia y celos aparentemente de el favoritismo de Jesús para con los galileos como Pedro y Andrés y Juan y Jacobo. Esa es una posibilidad. Por otro lado, Iscariote quizá se derive de sicari con 2 is, sicari con s y 2 is, término latino para aquellos que eran celotes. ¿Sí? ¿Quiénes eran los celotes? Los celotes eran unos revolucionarios, unos guerrilleros que querían derrocar a los romanos, querían levantarse en armas y expulsar a los romanos de su tierra. Y entonces, por supuesto, Judas, como uno de los celotes, bueno, como revolucionario, él también está en contra de Jesús, porque como que Jesús no está haciendo lo suficiente para unirse a la rebelión. Bueno, una autora llamada Dorothy Sayers dice que, de hecho, Judas hizo algo bueno. ¿Y cuál es su explicación? Ella dice que Jesús debía morir por los pecadores, de acuerdo al plan de Dios, y que Judas lo sabía y lo entendía muy bien. Pero Jesús entonces, como que poco a poco se fue dejando llevar
por las expectativas mesiánicas nacionalistas y por la algarabía de la recepción en la entrada triunfal, y entonces como que Jesús ya no quería ir a la cruz y quería más bien unirse a estos que querían derrocar a los romanos. Y cuando Judas se dio cuenta de que Jesús ya no quería ir a la cruz, pues tuvo que hacer algo. Tuvo que forzar esto, tuvo que tomar las cartas en el asunto, y por eso lo entregó, para asegurarse de que fuera a la cruz. Nada más lejos de la verdad. Ahora, ¿qué explicación podemos dar? ¿Qué motivos tenía Judas? Bueno, podemos por lo menos saber de uno: amor al dinero. Amor al dinero. No de balde la Biblia nos advierte una y otra vez: cuídense de la avaricia, cuídense del amor al dinero. ¿Han oído ustedes esta frase? Oye, fulano de tal es capaz de vender hasta su madre por dinero. Tristemente es cierto. Tristemente es cierto. Ese aparente amor que hay entre los hermanos, ¿verdad? Cordialidad, se desvanece cuando hay que repartir la herencia. ¿No es cierto? Y entonces empieza a salir el verdadero amor. Sí te amo, hermano, pero no te vas a quedar con la casa. ¿A poco no? Entonces, ¿cómo sabemos esto? Porque Juan nos dice algo interesante en su evangelio. En el reporte de Juan sobre el ungimiento de Jesús en Betania, él habla de que quien protestó cuando se derramó el perfume fue Judas. Y fue él quien le puso precio. Era un experto valuador, ¿no? Le puso precio, dijo: esto pudo haberse vendido por 300 denarios y haber sido dado a los pobres. Pero Juan, ya pues después del hecho, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ya puso 2 más 2 y dijo: esto lo dijo no porque se interesara en los pobres, sino porque era ladrón. ¿No es verdad que cuando muere alguna celebridad empiezan a salir los trapos sucios? Cuando yo muera van a salir los míos y los de usted también, por supuesto. Entonces empieza a salir el verdadero Judas, ¿no? Este era ladrón, dice, porque sustraía, estaba a cargo de la bolsa, de lo que recolectaban, y de ahí él sustraía todo el tiempo. Bueno, entonces amor al dinero. Y es interesante que esta traición por dinero, pues es así como que ambigua, porque por un lado, pues 30 piezas de plata, pues pudiera parecer una cantidad enorme, y en un sentido lo es. Si se está hablando de denarios o de shekels aquí, bueno, la cantidad más o menos sería como de 1 a 4 meses de salario. No es una suma insignificante. De hecho, pudiera considerarse como una suma bastante considerable, porque como nos dice Nehemías, los reyes persas, los gobernadores persas antes de Nehemías, habían impuesto un tributo de 40 shekels a esas piezas de plata como impuesto al año a los israelitas. Y Nehemías 5:13 dice que esto era una carga pesada, pagar esa cantidad. La ley mosaica nos dice que 30 piezas de plata se demandaban en compensación por la muerte de un esclavo. Y entonces esto indicaría un gran precio, un gran valor por la vida humana. Bueno, entonces probablemente Judas vio esto como pues mucho dinero. A él le ofrecieron 30 piezas y está bien. Pero por otro lado, la cantidad quizá no pareciera tan grande, porque la narrativa de la traición de Judas está vista contra el trasfondo de Zacarías 11. Leímos Zacarías 11 y en particular el versículo 12. Ahí vemos que 30 piezas de plata es el salario que Israel le paga al profeta de Yahweh, como una señal de la pobre estimación que tenían por el profeta y por Yahweh, por Dios. Y entonces en el versículo 13, cuando el Señor dice: me dijo el Señor,
tíralo ahí al tributo, tíralo al tributo. Y ahí, oigan la frase irónica que el Señor usa al decirle a Zacarías, tíralo al tributo. Vea por favor Zacarías 11:13. Ahí dice lo siguiente: y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Ahora, no lea usted así como que el Señor está contento, no, está diciendo, hermoso precio con que me han apreciado. O sea, hay una gran ironía aquí. Jesús fue vendido entonces por algo despreciable, lo que reflejaba el valor que Jesús tenía para Judas. Judas no amaba a Jesús. Judas amaba el dinero. Quizá no es la única motivación que le llevó a traicionar a Jesús, pero sí una de las principales. Judas amaba el dinero más que Jesús. Oh, amados hermanos, cuidado también. Tengamos cuidado de que no amemos algo más que Jesús, porque tarde o temprano vamos a traicionar a Jesús, vamos a dejar a Jesús, vamos a repudiar a Jesús, vamos a abandonar a Jesús en pro de eso que amamos más que Él. Ya sea placer, dinero, prestigio, poder, posesiones, apariencia, relaciones, amor, romance, sexo, lo que usted quiera. Tarde o temprano, aquello que amamos más será más valioso para nosotros y estaremos dispuestos a traicionar a Cristo. Este era el caso de Judas. Y pudiera ser nuestro caso también. Pudiera ser el caso de nuestro cónyuge. Pudiera ser el caso de nuestros hijos. Por lo tanto, hay que escuchar esta seria advertencia. Y así entonces, hermanos, esta mañana hemos escuchado una verdad muy importante. Ya que estar cerca de Cristo no es garantía de que somos salvos, debemos asegurarnos de que tenemos verdadera fe. Esto es fe salvadora. Y debemos nosotros tener mucho cuidado y tomar con absoluta seriedad cuando observamos en nuestra vida este patrón de pecado consciente premeditado. Sí sé que es pecado, pero bueno, ni modos. Sí sé que es pecado, pero luego me arrepiento. Sí sé que es pecado, pero Dios va a entender. Sí sé que es pecado, pero no tengo otro remedio. Y por otro lado, la advertencia acerca de amar algo o a alguien más que Jesús. Y como lo dice alguien, y me permito citar esto, tú sabes, tú puedes disfrutar grandes y muchos privilegios. Puedes sentarte bajo buena enseñanza. Puedes ir a conferencias grandiosas. Puedes leer libros grandiosos. Puedes hacer una profesión de fe en el Señor Jesucristo. Y puedes aún así traicionarle. Puedes ser una persona no cambiada por la gracia del Evangelio. Puedes ser una persona no transformada, no cambiada por la gracia del Evangelio. Y Judas es quizá el más grande ejemplo de eso. El hombre escuchó el sermón del monte con sus propios oídos. El hombre vio los milagros de Jesús, vio las resurrecciones que Jesús hizo,
vio las sanidades, vio cómo el Señor Jesús respondió con maestría de la palabra de Dios a los grandes maestros que había en Israel. Él, Judas, vivió con Jesús día tras día, vio la perfección de su santidad y aún así traicionó a Jesús. Si esto no te asusta, si esto no te espanta, no sé qué puede espantarte. Bueno, nadie como Judas, quien tuvo grandes ventajas y aún así le traicionó. ¿No es esto una seria advertencia a todos nosotros? Para todos nosotros. Y esto, por supuesto, llama a lo siguiente, a las siguientes respuestas. Número 1, lo primero es: debo rogar al Espíritu Santo que examine mi corazón, que me permita echar una mirada honesta, sincera, genuina, profunda a mi corazón. El patrón de mi vida es hacer trampa conscientemente en los exámenes, en las tareas, en los impuestos, a mi cónyuge, a mis hijos. Es algo constante y consistente en mi vida. Así conduzco mis negocios, haciendo trampa aquí y allá, sabiéndolo. Es el patrón de mi relación con mi novia el que estemos con caricias y situaciones que sabemos que están mal, pero aún así decidimos hacerlas. Es el patrón de mi vida, pecado consciente, pecado premeditado consciente. Si es así, probablemente no soy salvo. En relación con Dios no funciona, más vale pedir perdón que pedir permiso. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ya oí la verdad, sé la verdad, pero aún así decido hacer exactamente lo que desagrada a Dios. Esa es la primera advertencia. La segunda es, por supuesto, y es lo que yo tengo que hacer, es rogar al Espíritu Santo que me confronte con la realidad. Como si Jesús estuviera frente a mí y me preguntara, como le preguntó a Pedro: David, hijo de René, ¿no? Simón, hijo de Jonás, ¿no? David, hijo de René, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que las cosas que yo amo? ¿Me amas más? Sí, Señor, sabes que te amo. Pero ¿qué dice en realidad el patrón de mi vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que vale más para mí? ¿Se acuerda usted? Hablamos de esto. Sigue el sendero de tus afectos. ¿Sí? Y sigue el sendero del uso de tu tiempo. Sigue el sendero de tu dinero y vas a encontrar un trono y sobre el trono alguien sentado. Y quien está sentado es quien vale más para ti y es lo que tú adoras y es lo que tú amas. Entonces, ¿vale Jesús mi frasco de 300 denarios? ¿O vale nada que estoy dispuesto a venderlo por 30 piezas de plata? Y por supuesto esto llama a otra acción para los creyentes aquí. ¿Cierto? Todos tenemos que examinarnos, aún los creyentes. Pero también llama a otra acción. Mis hijos. Veo a mis hijos, mi cónyuge, mis padres. Veo cómo viven. Veo el patrón de su vida. Veo cómo toman decisiones pecaminosas. Y no digo nada. Recuerde la advertencia del escritor de Hebreos. O peor aún, doy por sentado que porque vienen a la iglesia, porque participan en la iglesia, porque están cerca de Jesús, son salvos. Son salvos.
cuando no es así. ¿A qué nos llama esto? A tomarnos el tiempo para sentarnos con esposo, esposa, hijos y decir, oye, esto es lo que veo en tu vida. Ya no vienes a la iglesia. Inclusive tienes un negocio y lo abres en domingo en lugar de venir a la iglesia. Prefieres quedarte a hacer tu tarea que ir a la iglesia. Dices que tienes demasiada tarea. Te quiero hacer una pregunta. ¿Eres verdaderamente salvo? Oye, dices que amas a Jesús, marido, pero nunca diezmas. ¿Eres verdaderamente salvo? Oye, mujer, dices que amas a Jesús, pero de verdad te veo mucho ahí en el Face. ¿Eres verdaderamente salvo? ¿Salva? A esto nos llama. No podemos nosotros dar por sentado que la cercanía a Jesús es garantía de que somos salvos. Ni en nuestra vida, ni en la vida de otros. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a ponernos en pie y cantamos, hermanos. Conmigo a llorar al lado del Salvador. Vengan juntos a llorar. Jesús crucificado fue. ¿Qué palabras pronunció? A su silencio fue un clamor. Gracia para el pecador. Jesús crucificado fue. Amor de Dios, oh gran amor. Su fuerza fue probada allí. Sobre el pecado él triunfó. Jesús crucificado fue. Quebrantado duro corazón, amor por mi orgullo vi, como Pilato y Judas son, Jesús crucificado fue. Amor de Dios, oh gran amor, su fuerza fue probada allí. Sobre el pecado él triunfó. Jesús crucificado fue. Quebrantamiento y dolor, que se te concederá. Cuna son del real amor. Jesús crucificado fue. Amor de Dios, oh gran amor, su fuerza fue probada allí. Sobre el pecado él triunfó. Jesús crucificado fue. Oh, amor de Dios. Amor de Dios, oh gran
Jesús crucificado fue. Jesús crucificado fue. Tomen asiento un momento, por favor. Judas todavía puede ser hallado en cada uno de nosotros. Pero quebrantamiento y dolor pide y se te concederán. Porque Jesús fue crucificado por cada uno de nosotros creyentes en Cristo. Para combatir el pecado en nuestras vidas, necesitamos más que fuerza de voluntad. Y para amar a Jesús más que otras cosas, necesitamos más que solo proponérnoslo. Necesitamos la gracia de Dios. Venimos a esta mesa para dar gracias a Dios porque Jesús crucificado fue por nuestros pecados. Y venimos a esta mesa para tener comunión con Cristo y con los hermanos, para recibir su gracia, la gracia que necesitamos para asegurarnos que tenemos fe salvadora, la gracia que necesitamos para vivir en obediencia, la gracia que necesitamos para amar a Cristo por encima de todo lo demás. Si usted es miembro en plena comunión de esta o de cualquier otra iglesia evangélica y estás en buena relación, está usted en buena relación con esa iglesia, venga a la mesa del Señor. Si todavía no es usted creyente, si todavía no eres creyente, por favor abstente de venir a la mesa del Señor. Si también hay ese patrón de vida de pecado premeditado y tú operas de esta manera, total, cuando yo pase a la comunión me arrepiento y tomo eso, ya se limpia, ¿no? No vengas a la mesa del Señor, porque no hay nada de mágico aquí que vaya a limpiar lo que hiciste durante la semana. Y peor aún, pensando, bueno, ya borré lo de la semana pasada, ahora puedo pecar esta semana. Así entonces no vengas a la mesa del Señor a menos que haya arrepentimiento. Pero vengamos, creyentes en Cristo, quebrantados y humildes, pidiendo que el Señor nos dé su gracia. Oremos. Señor, te damos gracias por este pan y esta copa que son los símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo, que fueron entregados por nosotros para nuestra salvación. Y por institución tuya este sacramento es un medio por el cual comunicas los beneficios de la obra de Cristo a los elegidos, en forma de salvación y santificación. Y queremos pedirte, Señor, que continúes tu obra restauradora, tu obra santificadora, en tu obra renovadora en cada uno de nosotros. Y estamos rogando que al participar con fe esta mañana, podamos nosotros recibir gracia para combatir el pecado en nuestra vida y también para amarte por encima de todo lo demás. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, la noche en la cual nuestro Señor Jesús fue traicionado, fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, como ya hemos hecho, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y tomó la copa el Señor después de haber cenado y dijo: esto es el nuevo pacto en mi sangre, la sangre que se derrama para el perdón de los pecados de muchos. Beban de ella todos, háganlo en memoria de mí. Amados hermanos, es mi gozo como ministro de su evangelio servirles estos elementos repitiendo sus mismas palabras: tomen, coman, tomen, beban, hagan esto en memoria de mí. Porque todas las veces que comemos de este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Amén. Vengamos y hemos de ir cantando otra vez este himno, que es un himno tradicional. Vengamos guardando la sana distancia, por favor. Nos ponemos de pie, participemos o no participemos. Salvador, vengan juntos a llorar, Jesús crucificado fue.
palabras pronunció, a su silencio fue un clamor, por gracia para el pecador, Jesús crucificado fue. Amor de Dios, oh gran amor, su fuerza fue probada allí, sobre el pecado él triunfó, Jesús crucificado fue. Duro corazón, amor por mí, tu orgullo vi, Pilato y corazón, Jesús crucificado fue. Amor de Dios, oh gran amor, su fuerza fue probada allí, sobre el pecado él triunfó, Jesús crucificado fue. Quebrantamiento y dolor, vive y se te concederá. Corazón del real amor, Jesús crucificado fue. Amor de Dios, oh gran amor, su fuerza fue probada allí, sobre el pecado él triunfó, Jesús crucificado fue. Amor de Dios, amor de Dios, oh gran amor, su fuerza fue probada allí, sobre el pecado él triunfó, Jesús crucificado fue. Jesús crucificado fue. Jesús crucificado fue. Tome asiento para reflexión personal y oración mientras los hermanos participan del sacramento. Cuerpo de Cristo, partido por ti. La sangre de Cristo derramada. El cuerpo de Cristo, partido por ti. La sangre de Cristo derramada. Amén. Oremos. Amado Señor, te damos gracias porque Jesús crucificado fue. Y fue crucificado por nuestros pecados. Señor, te damos gracias que únicamente por tu gracia regeneradora, santificadora, por tu gracia soberana,
es que podemos ser salvos y podemos perseverar hasta el fin. Te rogamos, Señor, que como creyentes verdaderos podamos batallar decididamente en contra de los patrones de pecado que quizá encontramos en nuestra vida. Y que por tu gracia podamos amarte más y más. Oh Señor, perdónanos por todas las traiciones que cometemos al elegir pecar en lugar de demostrar nuestro amor a ti obedeciéndote. Perdónanos, Señor, y permítenos vivir en santidad, en rectitud, en obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Nos hemos congregado porque el Espíritu de Dios nos llamó, nos reunió para estar ante la presencia de nuestro gran Señor del pacto, nuestro Rey, quien en su benevolencia nos ha concedido dones, nos ha renovado a través de palabra y sacramento, y ahora nos envía de vuelta al mundo para que continuemos sirviéndole. Vaya y viva su vida como un ciudadano del reino de Dios. Y viva una vida que proclame con sus labios y con su manera de vivir que Cristo es quien tiene el supremo valor en su vida. Vaya con la bendición del Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión y bendición del Espíritu Santo de Dios sean sobre todos y cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerde, salimos por la puerta lateral y empezando por las bancas de atrás. Que Dios les guarde, Dios les bendiga. Si usted necesita algo, por favor, comuníquese conmigo. Estaré listo para atenderle. Muchas gracias.